El día de hoy te traigo algo buenísimo. Vamos a visitar el barrio más bohemio y más pintoresco de la Ciudad de México. Yo soy Willy y tú vas a disfrutar un día perfecto en Coyoacán. Vamos a empezar el día con una agradable y vigorizante caminata en los viveros de Coyoacán. Un enorme bosque de 40 hectáreas ideal para practicar diferentes actividades, especialmente correr o una ligera caminata que yo te recomiendo. También hacer yoga y, aunque no lo creas, hasta hay clases para torear. Aquí, como tú podrás ver, sobra el oxígeno. Va a ser muy fácil que te pierdas. Desde casi cualquier lugar de los viveros puedes ver una torre redonda y altísima que se llama Mítica. Dirígete a esta torre y te va a llevar directo a la salida. Así que este será el mejor calentamiento para empezar tu día en Coyoacán. Por cierto, justo en la salida están estos baños que puedes usar. Y por último, quiero que sepas que no está permitido entrar a los viveros con cámaras profesionales, aunque sí puedes tomar fotos y videos con tu celular. ¡Yay! Ya estoy afuera de los viveros y atrás de mí precisamente está la Torre Mítica. Lo más recomendable para que ustedes lleguen aquí desde su hotel es pedir un Uber. En la Ciudad de México hay muchísimos Ubers y además son muy económicos. Ustedes simplemente ponen ahí Viveros de Coyoacán, puerta número 3 y los va a traer directamente aquí. Ya con aire puro en los pulmones, ¿qué sigue? Pues ya hace hambre, ¿no? Vamos a desayunar. Estoy caminando aquí por un costado de los viveros, ya afuera en la calle. Esta es la Avenida México. 2 cuadritas más van a encontrar a la calle de Berlín. Ahí nos vamos a meter todo derecho, ir 10 minutitos caminando al restaurante Croissant. Esto es para los que también tienen hambre como yo y vamos a desayunar muy rico. Algo muy peculiar de la Ciudad de México es que las banquetas están todas rotas. Aquí fueron las raíces de este árbol. Sí, pero finalmente tienen que tener cuidado y fijarse por dónde van caminando. Es importante para, pues, no dar un tropezón y caerse. En un viaje, eso como que cae gordo, ¿no? Chocante. Voy llegando a la calle de Allende. ¿Y qué creen? Fíjense bien, aquí atrás, hasta allí, hasta la esquina, ¿sí? Al fondo, ¿ven algo azul? Bueno, pues esa es la Casa Azul, el Museo de Frida Kahlo. Pero bueno, antes, como les dije, vamos a desayunar. Y es precisamente en este restaurante que está aquí, se llama Croissant. Les va a encantar. Muy buen café, muy buen pan, platos de todo, muy deliciosos. Pero vean qué deliciosa charola de pan dulce. No hay ni cuál escoger. Yo pedí unos huevos ahogados en jitomate con queso mozzarella. No me aguanté y ya le di una mordida a este bolillo que está excelente, caray. Voy a aprovechar para darles unas recomendaciones. Traigan unas monedas que servirán para dar una propina a los músicos callejeros que les van a llegar uno tras de otro. Una botella con alcohol nunca está de más. Kleenex que sirven para todo, hasta para abrir la puerta del baño. No olviden hidratarse. Y una gorra o sombrero para el sol y bloqueador. Por cierto, ya me trajeron la cuenta y pagué por 2 personas 604 pesos más propina. Nada mal. Bueno, pues ya llegamos aquí al Museo Frida Kahlo, la famosísima Casa Azul. Este es uno de los lugares más especiales y más visitados de todo Coyoacán. Lo que más te va a sorprender aquí adentro es que vas a ver sus objetos personales. El turibús, pero en especial los utensilios con los que ella pintó sus cuadros.
Aquí nació y vivió la pintora Frida Kahlo. Síganme para que vean la cola que se está formando acá. Frida Kahlo es hoy por hoy una de las pintoras más reconocidas a nivel mundial y sobre todo las más cotizadas. Y vendió uno de sus cuadros en 54.7 millones de dólares. Ha sido el cuadro que más se ha pagado a nivel mundial de una pintora mujer. Es Frida dormida en su cama, que tiene un dosel, como un techito, y arriba está una calaca forrada de dinamita. Bueno, lo más importante, hay que estar ahí adentro, pero para esto tienen que comprar sus boletos con anticipación. Les dejo la liga para que vean dónde comprarlo. Mientras más pronto van a poder escoger día y hora. No se les olvide. Insisto mucho, compren sus boletos con anticipación. Vean el gentío. Y muy animado porque están músicos, hay vendimia, artesanías, textiles, pero compren sus boletos. Estoy caminando sobre la calle de Londres, saliendo del museo, media cuadrita más aquí sobre Londres. Vengan, les voy a enseñar una tiendita que les va a gustar mucho, muy interesante, porque pues precisamente esta tienda es la tienda del Museo de la Casa Azul. Aquí está, véanla, aquí está chiquita, pero muy bien surtida, y aquí se pueden llevar un muy buen souvenir, insisto, sobre la calle de Londres. Bien, ahora nos vamos a regresar a la calle de Allende. Fíjense bien, esta calle Allende es el eje principal por el cual voy a visitar prácticamente todo Coyoacán. Vamos para Allende. Entre el Jardín Allende y el mercado de Coyoacán estamos llegando a la calle Malinche. Son solamente 3 cuadritas de la Casa Azul. Aquí vamos a ir a favor de los carros, una cuadrita chiquita más, y van a ver a dónde vamos a llegar. Está en la casa donde vivieron los papás de Frida. Este museo cierra los martes, así que pues como hoy no es martes, está abierto. Vamos para allá. Estoy enfrente del Museo Casa Kahlo. Este museo es más conocido como la Casa Roja. Bueno, así muy conocido no, porque acaba de abrir. Lo único que sí te puedo decir es que cada día hay más gente. Así que hay que comprar los boletos y reservar con anticipación. Aquí abajo está la liga y hazlo con mucho tiempo. Ahora, haz la reservación con 2 horas de diferencia entre la Casa Azul y la Casa Roja. Este museo es un imperdible, súper recomendado. Y si quieren una chela, pues exactamente enfrente de la Casa Roja está la cantina El Frontón. Esa cantina es donde Frida Kahlo y Diego Rivera se echaban sus tequilazos. Salud. Salud. Willy, ¿no quieres tomar algo? Y un tequila, si acaso. Bueno. Aquí es para la chela. Creo que es el momento de hacer un break y les voy a dar algunas opciones muy buenas para hacerlo. Los que ya desayunamos, pues todavía aguantamos, pero los que no, pues más vale. Aquí está la entrada del mercado de Coyoacán, entrada 9. Es un mercado enorme, entonces se pueden perder muy fácilmente. Así que estoy yo exactamente aquí enfrente de la puerta número 9. Entren por esta puerta 9, derecho, 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 ahí están las tostadas. Son muy famosas, muy famosas.
Otra, sí, acá en este lado está la calle de Allende con Jicotencat. Bueno, sobre Jicotencal, una cuadrita más a favor de los carros, ahí van a encontrar una heladería y una cafetería, cualquiera de esas dos opciones muy buena. Bueno, ya caminé una cuadrita y estoy aquí precisamente enfrente del Portal del Sabor, las mejores nieves. Aquí, más adelantito, aquí, contra esquina precisamente, está el Bakers. Excelente pan, excelente café. ¿Quieren refrescarse con un helado? ¿Quieren levantarse con un cafecito y un pan con azúcar? Ustedes escogen. Este heladote por 50 pesos y el sabor es guanábana. Es uno de los sabores mexicanos más deliciosos. Platicaba aquí con el amigo y sí, estos eran parientes y pusieron estas sucursales de la Siberia del centro, la más famosa. Ya la famosa es esta, el Portal del Sabor. Está raro el nombre y difícil de aprender, pero estos son los mejores helados. Si de veras quieren refrescarse con algo increíblemente sano, delicioso y puro, es con un agua de coco. ¿Cuánto cuesta el agua de coco, amigo? 80 pesos. 80 pesos. Vamos a continuar por la calle, caminando por la calle Allende. Sí, justamente para irnos al mero centro de Coyoacán. Para allá vamos. Los voy a llevar por las calles bonitas. Eso que ni qué. Y ya llegamos al mero corazón de Coyoacán, la Plaza Jardín Hidalgo, con su famoso kiosco estilo francés, que es la foto obligada del recuerdo. ¿Sabías que esta es la segunda plaza más visitada de la Ciudad de México? Y enfrente está la parroquia de San Juan Bautista, una de las iglesias más antiguas que data del siglo XVI. Fíjate, qué paciencia. Esta iglesia tiene más de 500 años esperando que vengas a visitarla. Y si te animas a entrar, prepárate para una grata sorpresa. Adentro encontrarás arte barroco con retablos de cedro cubiertos de oro y en el techo verás preciosos murales pintados por reconocidos artistas de la época. Además, dicen que antes en estos mismos terrenos existía una escuela donde se educaba a los hijos de los reyes aztecas. Historia pura, pura historia. A unos pasos está el Jardín Centenario, enfrente, y aquí encontrarás su famosa Fuente de los Coyotes, que es el símbolo de Coyoacán. Te sugiero tomarte una foto aquí y bienvenido al mero lugar de los coyotes. Llegó el momento más esperado, la comida. Y en Coyoacán se come delicioso. Prepárate, porque te voy a dar mis 5 mejores recomendaciones. Aquí precisamente enfrente de la Fuente de los Coyotes está el restaurante que yo les recomiendo. Bueno, uno de ellos. Este se llama Los Danzantes. La verdad es un poco carito, pero finalmente yo creo que es de la mejor comida que hay. Así que si ustedes les gusta comer comida oaxaqueña que hay aquí, este es el restaurante, se llama Los Danzantes. Cuando anden paseando por aquí, pues dense una vuelta para ver si se apuntan en la lista de espera y mientras pues visitan algo y llega su turno, así que este es un buen restaurante. Otro muy bueno, pero no tan caro, del mismo chef, justo enfrente, Corazón de Maguey. Para seguir con nuestras recomendaciones, primero te voy a ubicar en una calle muy famosa que se llama Carrillo Puerto. Es esta, y se encuentra entre la iglesia y la Fuente de los Coyotes. Sobre esta calle, caminando en contra de los carros, una cuadra más se encuentra la Casa de los Tacos. Como dato curioso, en su menú ofrecen tacos prehispánicos. No te asustes, estos casi nadie los pide. En su menú, la mayoría son tacos normales. Eso sí, todos muy ricos y nada caros.
Una cuadra más, caminando sobre Carrillo Puerto, está el restaurante Mi Compa Chava, un lugar donde Coyoacán se nos pone en modo playero. Mariscos frescos, cerveza bien fría, ambiente festivo. Tomen en cuenta que siempre está muy lleno y los tiempos de espera son largos, pero créanme, vale mucho la pena. A una cuadra de distancia, en contra de los carros, de donde está la marisquería Mi Compa Chava, está este restaurante que se llama Ecocentri. Es uno de los más auténticos, donde tienen maíz criollo y unos guisos mexicanos que te van a encantar. Realmente es muy rico y nada caro, ¿eh? Este es de los que yo más visito. Pero estas rajas con crema no tienen abuela, ¿eh? Chicharrón, que es con calabacitas. Para comer, yo me decidí por la Casa de los Tacos. Llegamos con tanta hambre que nomás sirvieron y no lo comimos, caray. Ya ni grabé. Pero fueron unas flautas de pollo y un nopal asado con queso panela. Delicioso y económico. Esto es lo que pagamos por 2 personas. Agregué el 15% de propina. Después de comer, si se te antoja un churro, entre la Casa de los Tacos y Mi Compa Chava se encuentra El Moro. Estos son de los churros más ricos y con mesas y sillas para sentarte y descansar. Bueno, pues después de esta suculenta comida en la Casa de los Tacos, estoy aquí en el Jardín Centenario, enfrente precisamente de la Fuente de los Coyotes. Te quisiera dar algunas recomendaciones sobre el día que es importante que tú selecciones para venir. Sí, el miércoles es un buen día, hay bastante ambientito, pero el jueves mucho más. Viernes y sábado y domingo, bueno, un gentío, todo está más congestionado. Tú escoge el día según lo que a ti te parezca. Pero pues el chiste es que lo tomes con calma. Así que ahorita, después de aquí, nos vamos a ir a tomar un cafecito con un pan en la cafetería Bakers, esa que está en Jicotencat, ¿sí? Junto al mercado de Coyoacán. Vamos a regresar para allá. Y es importante porque ahí podemos pedir nuestro Uber, el cual va a llegar más rápido porque no tiene que entrar a esta parte del centro y nos va a ser más fácil para ellos y bueno, y más barato también, claro. Así que, pues vamos para allá, un buen café. Ya para terminar, chequen qué rico. Aquí disfrutando un delicioso café y un rol de maple con nuez. Lo único que quiero es agradecerles que se hayan quedado hasta el final. Y si les gustó el video, suscríbanse, denme su like. Recuerden, yo soy Willy. ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¡Lánzate a la aventura!